Y nos vamos a Israel, una Israel que vive horas de definiciones, así dicen algunos, esta propuesta que surgió de la administración norteamericana de un acuerdo con el Hamas en etapas, las preguntas todas, la polémica obviamente entre unos y otros, comprensibles, todos los argumentos en un momento tan delicado cuando los misiles siguen cayendo sobre el norte de Israel con todo lo que eso produce. Bien, no faltan temas, absolutamente todos están en la agenda israelí. Quien tiene como tantas veces y todo el tiempo la gentileza de estar informándonos es el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus. Querido Natalio, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Miguel? Nos adelantamos. Haki Yerushalayim Sameach, por de pronto, ¿sí? Así es, estamos también en las vísperas ya de este día de Jerusalén, reunificación. Ayer hacía los cálculos, si no me equivoco, 57 años. Sí, 57 años, desde 1967, sí, sí. Y toda una serie de medidas preventivas que se están tomando porque se considera que son ese tipo de días claves donde el terrorismo puede llegar a actuar, golpear o querer hacer algunas de sus tantas maldades que nos tienen conocido. Inclusive hasta se contempla en la posibilidad de disparos de misiles desde Gaza rumbo hasta Jerusalén o cualquier otro lugar cercano, y la posibilidad, como siempre, de estos atentados de parte de estos sujetos eh, desconocidos, ¿no? Que se levantan por la mañana y toman algún cuchillo, pero bueno, se están tomando todas las previsiones posibles. Hay una alerta muy importante, pero Yom Jerusalén se va a festejar y con mucho esplendor, no solo en Jerusalén, en otras ciudades también se van a asociar a este festejo de la última fiesta del calendario judío que ha sido incorporada a nuestro rico calendario, Miguel. Ujú. Sabes Y vos que decías muy bien, sí. antes de que vayas a la información cruda que es tan importante, eh, porque cuando hice el cálculo ayer dije 57 años, es casi un símbolo de lo que pasa en el mundo y con Israel. Mirá lo que pensaba, quiero compartirlo a ver si también tu visión es esta. Han pasado 57 años de la reunificación de la ciudad de Jerusalén, capital del Estado de Israel. 57 años en la historia de un país es una enorme cantidad de tiempo. Y con todo eso, luego de 57 años, viene un país como España u otros a plantear, bueno, que parte de esa ciudad le corresponde a un supuesto Estado palestino no creado. Digo, esto realmente solo pasa en términos de la realidad cuando se habla de Israel. Es de un absurdo y es como querer no darse cuenta, no asumir que desde la guerra del año 67 del siglo pasado pasaron 57 años y algo cambió en el terreno, en la realidad. Bueno, simplemente algo que quería compartirte casi del estómago y también de la cabeza, obviamente. Sí, Miguel, es una reflexión oportuna, ¿no? De 57 años me da quizá la posibilidad de que la gente haga en su imaginario saber que hace 57 años yo veía por televisión en blanco y negro La Guerra de los Seis Días, tenía 9 años nada más, y acordate que en aquella época no teníamos televisación en directo, entonces llegaban los cassettes y hasta que demoraba, hasta que llegó el cassette de la liberación de la ciudad de Jerusalén y la unificación, ya la Guerra de los Seis Días había terminado, ¿no? Pero esto ya es anecdótico, digamos, en el mundo tan rápido como va. Pero lo que vos decís es muy oportuno porque hoy en México hemos conocido el triunfo de una presidenta de origen judío, Claudia Sheinbaum, Sheinblum, ¿sí? Ujú, Sheinbaum ujú. creo que es su apellido Sheinblum, exactamente, sí. Sheinblum. Sheinblum, sí, sí. Y que también yo estaba escuchando hace un rato para ampliar y saber un poco más quién es, cómo piensa, porque uno no puede estar al tanto de cada personaje, cada persona que va apareciendo. ¿Quién va a ser reemplazante de este AMLO y qué política exterior va a seguir? Y naturalmente uno se lleva, y cuando empieza a leer y escuchar algunas declaraciones, a pesar de su origen judío, ve claramente un matiz sesgadamente antisionista.
¿Y en qué se manifiesta esto y qué tiene que ver con Jerusalén? Porque empieza el discurso natural de ella, ¿no? Que es el discurso natural a veces de los K en la República Argentina, en España también. Dos estados para dos pueblos, dos capitales para dos pueblos, es decir, con un desconocimiento facilísimo de la historia, de la problemática que esto puede conllevar en la convivencia, etcétera, etcétera. Y ahí doña Claudia dice en algún momento, sí, estoy a favor de la paz, pero no solamente a favor de la paz entre los pueblos, sino también de que se cumplan todos los tratados internacionales respecto de este tema. Y cuando decís esto, entonces, si decís que se cumplan todos los tratados y puntos internacionales, tenés que decir que entonces se va a tener que cumplir la resolución 194 de Naciones Unidas, que clama por el retorno de todos los refugiados palestinos a Israel, es decir, la desaparición del Estado de Israel por un peso demográfico. Lo cual esto te vuelve a demostrar de que una cosa es manifestar y hablar y decir porque hay que decir y hay que hablar y hay que decir algo y fijar una posición elegante, correcta, entre comillas, desde el punto de vista político, y otra cosa es no saber, no entender, no comprender, no hilar fino acerca de cuáles son las vicisitudes internas que llevan a las diferencias tan sustanciales que hay entre palestinos y israelíes. Pero esto quiso ser simplemente anecdótico. La presidenta o la futura presidenta de México va a seguir el camino de AMLO, sobre eso ya no hay ninguna duda, de Veremos, López veremos, Obrador. veremos, veremos, veremos. Vamos a darle Sí, yo te diría, ¿eh? una Sí, carta de crédito porque uno de sus esperemos. desafíos es justamente como con algún analista mexicano, luego vamos a estar hoy también con él, ha dicho, es verdad que es de alguna manera la continuación, pero usted sabe que los políticos, una cosa es cuando tienen que llegar y otra es cuando llegan. Vamos a darle todavía un tiempo que asuma y veremos a partir de sus acciones qué pasa. Ojalá la podamos acercar a la realidad israelí y que entienda Ujú. más ese Medio Oriente. Vamos a ver, démosle un Así. tiempito y alguna chance. Ok, perfecto. Vamos a la información, Miguel, entonces. Bueno, hoy por la mañana se disparó un misil sobre Eilat, un misil tierra-tierra, muy poderoso que fue interceptado por el sistema Jericó, Ujú. Jericó, que es un misil balístico israelí muy importante y eficiente. Aparentemente el misil fue arrojado desde el Yemen, nuevamente los hutis en acción teóricamente en función de esto. No hubo víctimas que lamentar ni daños tampoco, el misil fue interceptado en la estratosfera, así, para que uno tenga una idea hasta dónde tienen poder estos misiles y estos antimisiles también que los interceptan. Uno de los problemas esenciales también, ya que hablábamos de Jerusalén y también de Israel, ese de los trabajadores ilegales. Es decir, los trabajadores palestinos que son traídos clandestinamente por contratistas en forma ilegal, no tienen documentación fehaciente que les permita trabajar. Y si bien es bueno dar trabajo a la gente, nunca es malo, pero trabajan en condiciones que no solo no son buenas, sino que el problema central tiene que ver con el hecho que no pocos de ellos se pueden transformar en terroristas. Ya aquí, de hecho, en esta ciudad en Ranana hemos tenido una experiencia hace 6 meses atrás respecto justamente a trabajadores ilegales que entraron para trabajar, se quedaron y cometieron después un atentado. Y no es el único caso, hay otros más. Hay una noticia también dolorosa que tenemos que dar, que es la aparición del cuerpo, la identificación del cuerpo Yehud Dolab. Yehud Dolab es hermano de una de las chicas que todavía está secuestrada, lamentablemente, en la franja de Gaza. Yehud Dolab cumplía funciones en Niroz como miembro de Zaka, enfermero, y lamentablemente perdió la vida a manos del Hamas islámico. Hoy es noticia en Israel. Eh, con respecto a Jerusalén, seguimos un poquito con Jerusalén. El incendio de ayer, que conmovió un poco acá la sociedad israelí y quizá al exterior, y que amenazó al principal museo del país, yo diría prácticamente después de Yad Vashem, que es el Museo de Israel, fue un incendio intencional. Ahora, intencional no significa esto precisamente que haya tenido una cuestión nacionalista por detrás, sino que también puede haber sido algún piromaníaco, un pirómano que dejó elementos combustibles y el calor hizo realmente lo suyo. Está haciendo mucho calor en Israel y hay muchos incendios forestales también. Mejor pensemos un poco en estos términos más que en términos nacionales. Y ahora sí, dos puntos centrales. Uno dijiste el tema de Biden, de la propuesta de Biden. Vos sabés que acá se la llama la propuesta Netanyahu, la propuesta israelí y la propuesta Netanyahu. Es decir, la propuesta habría, y lo pongo en condicionales, habría surgido de Netanyahu, Biden la habría retocado, la habría dado a conocer en Shabbat,
para que tuviera menos repercusión inicialmente y algunos sectores no se pudieran oponer o rechazarlas porque estaban en pleno Shabbat, lo que ha causado no poco enojo acá en grandes sectores religiosos, y esta propuesta hoy sigue estando en danza. A punto tal que algunos piensan que se está tejiendo efectivamente alguna especie de acuerdo y que estaríamos en presencia por lo menos de la aproximación de algún esbozo de acuerdo de los más importantes desde el comienzo de la guerra hasta ahora, o por lo menos desde el último canje hasta ahora, o que está tomando algún tipo de mayor fuerza y credibilidad. Voceros egipcios dicen que el Hamas acepta la propuesta de Biden. Hay voceros del Hamas que niegan aceptar la propuesta de Biden, no la llaman propuesta de Netanyahu. Dentro del gobierno israelí hay un sinfín de opciones diferentes, un menú a la carta. Tanto el ministro Smotrich como Ben-Gvir dijeron que van a presentar la renuncia si esta propuesta, tal cual como está efectivizada, se lleva a cabo. Con lo cual, si presentan la renuncia y sus legisladores los acompañan naturalmente también, el gobierno podría caer. Y digo podría caer porque si suma a sectores de la oposición, podría haber ahí un equilibrio muy delicado. Pero a Netanyahu no siempre le ha gustado, naturalmente, manejarse con sectores de la oposición, así que es un tema muy, muy vidrioso, muy delicado, de un notable equilibrio. Fíjate vos que Benny Gantz, que anunció su retiro parcial de la coalición, por lo menos lo esbozó, el 8 de junio, ahora está empezando a dar marcha atrás a ese retiro, porque entiende que habría que sostener esta parcial propuesta de acuerdo que se ha dado a conocer entre bambalinas y que merecería tener alguna chance, según ha manifestado Benny Gantz. Pero hay hoy en los medios de comunicación gráficos de Israel un aviso publicitario, me cuesta llamarlo aviso publicitario, pero es una gráfica publicitaria muy estremecedora de parte de los familiares de las víctimas de los secuestros y de los desastres del 7 de octubre. Aparece en la foto, aparece Kfir Vivas, el chiquito que no sabemos qué tendría ahora, si es que vive. Atrás aparece su hermano, sí, no recuerdo el nombre, pido disculpas ahora, no me acuerdo si el nombre es Yair Vivas, no, Yair es el padre, pero no recuerdo el nombre, no importa ahora. Ariel. Ariel Vivas, exactamente. Y aparece Ariel diciéndole a su hermano, ya pronto volvemos a casa. Y el hermanito chiquito, que todavía no habla teóricamente, le dice, sí, vamos a volver a casa gracias a la propuesta de Netanyahu. Primero que es muy estremecedor escuchar esto, ver esto, especialmente para aquellos que somos argentinos y sabemos del origen, ¿no?, argentino de los padres de la familia Vivas. Que dicho sea de paso, la familia Vivas desciende de un bisabuelo, perdón, que fue uno de los primeros rabinos sionistas que vivieron acá en la tierra de Israel, mucho antes que el Rab Kook y mucho antes que todavía Herzl esbozara el famoso libro El Estado Judío. Pero esto es al margen, solamente el comentario. Los familiares marcan acá una postura clara. Han bajado el voltaje, por lo menos en estos días, de las quejas contra Netanyahu. Ahora Netanyahu, que antes era odiado, parece ser amigo, y Netanyahu en el medio haciendo este equilibrio. Hay algunos analistas internacionales que piensan que en realidad Netanyahu sigue jugando las cartas a varias puntas a la vez y que esta propuesta tendría que ver con suavizar un poco su situación jurídica a nivel internacional, habida cuenta que, corregime vos Miguel, el Tribunal Internacional de La Haya lo tiene en la mira junto a Gallant y junto a los líderes terroristas principales como autores de genocidio, ¿sí?, o de crímenes de guerra. Bueno, como Netanyahu tiene que viajar a Estados Unidos, ya aceptó la invitación a viajar a Estados Unidos y disertar en las dos cámaras simultáneamente, la de representantes y la Cámara de Senadores, ante los dos partidos mayoritarios, quiere llevar a Estados Unidos un mensaje más conciliador que le permita también generar la idea de que Estados Unidos podría llegar a intervenir en el Tribunal Penal Internacional y bloquear completamente esa propuesta acusatoria contra Netanyahu y contra Gallant. Por otro lado, el ministro de Defensa Gallant también ha dado ayer declaraciones muy interesantes que parecen ir en contra de lo que la propuesta de Netanyahu. Ha dicho, estamos buscando y ya tenemos la fórmula de poder garantizar ciertos mini gobiernos palestinos en la Franja de Gaza que reemplacen el Hamas islámico. Y habló de un tema que aquí se habla bastante, aunque nunca se ha aplicado, que es el tema de burbujas de seguridad. ¿Qué son estas burbujas de seguridad? La Franja de Gaza va a estar dividida
dividida o subdividida en sectores. Cada sector va a ser gobernado, cogobernado por alguna familia que no tenga que ver con el Hamas islámico y va a tener el respaldo del ejército israelí cuando haya que intervenir para neutralizar al Hamas si es que el Hamas interviene. Y acá es donde se vuelven a atar las cuestiones. La propuesta, llamémosla de Biden o de Netanyahu, no importa ahora, la propuesta Biden-Netanyahu contiene la aceptación in situ que después del final de la guerra el Hamas va a continuar con ambiciones de poder y con cierto poder en la Franja de Gaza. Y que esas ambiciones no hay que destruirlas ahora en la guerra, sino que hay que destruirlas en la posguerra. Ojo con esto porque es un cambio de mensaje, ¿eh? Es un cambio de paradigma muy interesante que hay que ver si se materializa o no, porque esto podría ir indicando que nos acercamos hacia un final o no. No sabemos, esto siempre tengo que decirlo en condicional, de este conflicto realmente interminable, tan doloroso y realmente tan preocupante. Si querés, en unos minutos, Miguel, paso un minuto al tema del Líbano, que también ya de hace ya muchos días es un tema muy delicado. Las protestas de la gente van creciendo prácticamente de todo el norte en contra del gobierno por la falta de respuesta más efectiva contra los misiles del Hezbollah. Es decir, hay respuesta, pero es una respuesta defensiva, va detrás de los hechos. Entre tanto, Hezbollah, me imagino, establece un menú diario donde va a atacar día a día y empieza a disparar misiles, ya en general a partir del mediodía en adelante, contra distintas localidades, sean militares o civiles. Y también campos, lo hemos dicho la vez pasada, para generar incendios. Y debemos decir que desgraciadamente el Hezbollah lo está logrando. La gente está harta, hay incendios, los bomberos intervienen. Hoy hubo también ataques más tempranos sobre Kiryat Shmona, una ciudad que está prácticamente abandonada en su totalidad, una hermosísima ciudad, casi en el límite con el Líbano. Hay muy pocas familias que están viviendo todavía y algunos trabajadores, miembros del ejército y de lo que se llama aquí la Conenut, los sectores de vigilancia también de Kiryat Shmona, pero el resto de la ciudad está totalmente evacuada. Es notable escuchar cómo el jefe de esta ciudad o el intendente de esta ciudad dijo: me comunico con los habitantes de Kiryat Shmona cuando tengo que decirles que su casa ha sido destruida por un misil de Hezbollah. Es muy pavoroso, es muy doloroso escuchar estas declaraciones, pero no dejan de tener un tinte muy realista también. Y la pregunta que se hacen aquí en Israel es ¿por qué Israel no ataca en forma más contundente sin llegar a un conflicto bélico abierto con el Hezbollah? Porque sabemos todos que hasta que no se cierre en el sur el conflicto con el Hamas de una forma u otra, es inconveniente para Israel abrir un segundo frente. Esto, el sentido común así lo indica, pero la gente quiere una respuesta más contundente que la que se da ahora, y esa respuesta podría ser factible. Algunos indican, algunos dicen que Israel no tiene todavía un stock suficiente de armas antibúnker importantes como para impactar en túneles muy profundos del Hezbollah, que son más poderosos y más amplios que los túneles del Hamas islámico. Y por lo tanto Israel estaría acopiando, juntando esto para una próxima guerra contra Hezbollah que podría empezar el 1 de septiembre, así se pone fecha, lo habíamos dicho también la semana pasada, o quizá aún antes. Hay planes de batalla, hay ejercicio de combate, hay movilización de soldados en el norte, hay por el momento una actitud semipasiva en este sentido frente a los ataques y bombardeos del Hezbollah, pero Tzal se está preparando para distintos tipos de escenarios luego de que se cierre el tema de una forma u otra en el sur, en la Franja de Gaza, Miguel. Bien, ¿qué se puede agregar? Nada. Tema. La Sí, din- hay un tema, si querés, te lo Dale, agrego en dale, una palabra, dale. que es un tema que atañe a los argentinos, Miguel, que naturalmente no nos pone contentos a ninguno de nosotros. A ver. Quizás ya lo hayan visto y yo haya llegado tarde en esto, pero hoy a la mañana me desayuné con esto y me dio un poco de náuseas. Bueno, verlo a Luis de Lía participar ayer en un congreso Ya internacional en Irán está, en apoyo de la causa palestina, ¿no? le queda poca Eh, cuerda, ¿no? Mira, al lado de lo que nos sí, ha contado, deja más, sí, Hezbollah no, sí, y todo lo demás, Luis sí. de Lía ni siquiera es anecdótico, déjelo que ya le queda poco y que vaya, que haga lo que quiera. Acá no tiene demasiada trascendencia, no se la vamos a dar nosotros. Perfecto, ¿Le perfecto, parece? Miguel. Ok, Sí, mire, lo dejamos a Delí allí en sí, Irán, sí, pasando eso. unas mini vacaciones en Irán. Eso, si usted me habla de Blinken, me habla de qué sé yo, pero es un personaje que desgraciadamente lo único que ha hecho es daño y es realmente darle el lugar que no merece en la historia. Ya pronto dejará de ser y eso va a ser muy importante para todos.
Querido Natalio, en esta dinámica tan compleja que vive Israel y su vecindad y el Medio Oriente y este mundo, que pronto algo pase porque las cosas son así de rápidas y veamos mejores noticias. Por el momento, como siempre, agradecerte por este panorama, estamos muy atentos, veremos si este plan Netanyahu, plan Biden o como se llame, hacia dónde va y qué es lo que viene. Cada día hay novedades, por Esto no eso importa. agradecerte siempre tu información permanente. Gracias, Miguel, estamos en contacto, cómo no. El profesor Natalio Steiner, el director de Comunidades Plus, actualizándonos de la realidad de Israel y Medio Oriente.